Bueno, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial. Eh, Vamos a hablar un poco de estadística inferencial 1, correlación y regresión. Es el tema. El profesor es Juan Morales, su servidor Carmelo Aguilar Linares. Bueno, entonces hablando del capítulo 10, correlación y regresión, página 515, 582. Ok, dice notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué presenta R? ¿Qué representa R? Sin realizar investigación ni cálculos, estima el valor de R. Bueno, R representa el valor de coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. R representa el valor de coeficiente de correlación lineal que calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es igual a cero, porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos y vendidos. 3. Causa del calentamiento global. Si contamos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono del CO2 y nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? Ok, dice, para mí es no. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Viene siendo el 7. Estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y en pulso, en latidos por minuto. En una muestra de 40 mujeres, al utilizar el Standish con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202. Según datos de la National Health, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explique. Ok, aquí tenemos que P es igual a 0. No hay correlación lineal. P es igual o diferente a 0, hay correlación lineal. El valor de la estadística prueba, aquí como muestra, esta es la fórmula por la cual nosotros vamos a utilizar en este problema, que viene siendo T es igual a R sobre raíz cuadrada de 1 menos R cuadrada por N menos 2. Si sustituimos los valores, es 0.202 sobre 1 menos 0.202 al cuadrado. Esto resulta que es continua a 1.271. Determina la probabilidad correspondiente al valor P utilizando la tabla A3 con df igual a n por 2 es igual a 40 por 2 es igual a 38. Menos 2 es igual a 38, perdón. P es mayor a 0.20. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, rechace la hipótesis nula. P es mayor que 0.05, no hay suficiente evidencia de que haya una correlación lineal. Bueno, en el 21, costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales de una velocidad de 6 millas sobre hora y en pruebas de choques traseros de velocidad de 6 millas sobre hora. Según datos de la Insurance, los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru, Hyundai, Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros. Bueno, aquí nos muestran una tablita donde nos dice que los choques frontales es de 936, el otro es de 978, 2252, 1032, 3911, 4312, 3469.
Choques traseros 1480, 1202, 802, 3191, 1122, 739 y 2767. Bueno, este problema pues básicamente se hace por mitad, se nos facilita más. Entonces, como se muestra aquí metimos ya todos nuestros datos, que viene siendo choques frontales, choques traseros. Después de que hayamos ingresado ahora sí que nuestra información, nos vamos a gráfica, de dispersión, nos vamos a la simple, seleccionamos la simple, le damos a aceptar. En este caso nos sale esta tabla, nosotros seleccionamos lo que viene siendo choques frontales en la variable y choques traseros en la variable X. En este caso aquí me salió el recuadro del problema anterior, más adelante, una disculpa. Y nos muestra aquí ya nos muestra cómo está la gráfica de dispersión de choques frontales con choques traseros. Aquí nos muestra los puntos de la gráfica de dispersión. Y esto concluye que no hay una correlación entre los choques frontales y los choques traseros. 23. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a una relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, de CO2. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 y las temperaturas para diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí nos muestra una tabla con una base de datos de CO2 que son de 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369. Temperatura 13.9, 14.0, 13.9, 14.1, 14.0, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4. Bueno, este es igual. Un momento para irnos a meditar. Aquí ya ingresando nuestros datos sobre, perdónenme, como se muestra aquí. Ahora sí, volviendo, metimos nuestros datos del CO2 y sobre la temperatura igual, este aplica igual que en el ejercicio anterior. Nos vamos a gráfica, de dispersión, seleccionamos la simple, le damos a aceptar, seleccionamos lo que viene siendo el CO2 para la variable y temperatura para la variable X, le damos a aceptar y como aquí se muestra, ya está la gráfica de dispersión de CO2 y temperatura. Así fue como nos dio el resultado en la gráfica. Entonces concluimos que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Por lo tanto, sí hay una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Bueno, en el 10-3, regresión, dice recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de la regresión es lineal recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? Si dos variables están fuertemente relacionadas, esto significa que el valor de una de las variables cause el valor de la otra variable. 4. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión? Aquí nos muestra una fórmula. Para eso nosotros concluimos a que sí, porque el coeficiente de la correlación R
es cercano a 1. No, el valor de R indica asociación, pero no casualidad. Pasando a otro, dice relación de predicciones. En el ejercicio de 5 a 8, utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para las predicciones descrito en la figura 10.5. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras en la muestra aleatoria de 9 supermodelos. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de la regresión es donde x representa la estatura. La medida de la nueva estatura es de 69.3 pulgadas y la media de la 9 pesos en 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Bueno, aquí es como quien dice un diagrama donde nosotros llegamos a concluir de que ya que el coeficiente de correlación lineal de .202 es pequeño, el mejor valor predicho al promedio de Y. Aquí es como un diagrama donde podemos concluir o llegar ahora sí que al resultado. 12. Efectos de la conglomerados. Remítese que el diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Utilice los pares de los valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Aquí tenemos la tabla. Para no irnos a Minitab, aquí tenemos la tabla. Hacemos la sumatoria de x, de y, de x, y de menos y y de xx. Y nos da un total de 372, usando la siguiente ecuación para encontrar a y b, que viene siendo a sobre la sumatoria de e, de y, de x y de xy sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Sustituyendo los valores sería el 44, que vienen siendo de esta parte de la sumatoria de la primera columna, 372 menos 44 por 370, todo esto sustituyendo nos dio el 0.085. Para el valor de b, igual, n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x de e y, sustituyendo los valores nos dio un valor de 0.986. Reemplazamos en la ecuación de regresión y es igual a a más b por x y es igual a 0.85 más 0.985. Para el inciso b, utilice únicamente los pares de los valores de los 4 puntos de la esquina inferior a la izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. Aquí igual tenemos la tabla, tenemos como quien dice las fórmulas, sustituimos los valores. C. Utiliza únicamente los pares de los valores de los 4 puntos de la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de la regresión. Igual aquí tenemos las tablas, tenemos la sumatoria de ciertas columnas, sustituimos en las fórmulas, nos da en el A nos da un 9.5 y en el B nos da un 0. Esto es igual a y a más b por x, esto es igual a 9.5 más 0. Entonces pasamos al inciso D, donde compare los resultados de los incisos A, B y C, mostrándonos aquí una gráfica que nos sale en Minitab comparando la línea de regresión entre la parte B y C horizontal, mientras que la línea de regresión en la parte A no es horizontal. Bueno, entonces pasamos al siguiente, dice determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones.
Dice, calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de la predicción descrito en la figura 10.5. 13 IPC y PISA calcule el mejor costo predicho de una rebanada de pizza cuando el índice de los precios al consumir de IPC es de 182.5 en el año 2000. En el 16 dice estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater en el candidato de que obtuvo el segundo lugar si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Bueno, entonces aquí nos dan una tabla de datos donde dice que el ganador en la primera 69.5, 73 en la que sigue, 73, 74, 74.5, 74.5, 71 y 71. Y como vemos, hay tres parecidos. Segundo lugar salió con 72, 69.5, 70, 68, 74, 74, 73, 76. Aquí fue una variación muy distinta. Bueno, esto también igual se hace en Minitab. Bueno, aquí ya ingresando los datos de lo que viene siendo el ganador, segundo lugar. De ahí nos vamos a estadística. Nos vamos a regresión y nos vamos a mejores de subconjuntos. De ahí seleccionamos lo que viene siendo el ganador y el segundo lugar. Le damos a aceptar y nos arroja esta información. Después de ahí nos vamos a estadística. Nos vamos igual a regresión y nos vamos a donde dice predecir. Y aquí ingresamos la información que nos arrojó anteriormente, que nos da el 83.5. Le damos a aceptar y por automático nos arroja la predicción como lo muestra aquí. Entonces concluimos que no tiene nada que ver, que solo tiene una diferencia entre el ganador y el segundo lugar. Bueno, notación. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y que él planea utilizar estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa. Es el error estándar de la estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de la regresión. 5. El coeficiente de la determinación en el coeficiente de la correlación lineal al cuadrado. R al cuadrado es igual a 0.871 al cuadrado. Esto es igual a 0.762. Esto es igual a 76.2%. Esto significa que alrededor del 76.21, dada la variación entre las variables, se explica por la ecuación de regresión. 9. Prueba de la correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor de la coeficiente de la correlación lineal. Tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de la coeficiente de la correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bueno, aquí como se muestra en la imagen, se ingresan los datos en Minitab. Nos vamos a lo que viene siendo estadística básica y nos sale un recuadro donde nosotros vamos a seleccionar
Ahora sí que lo que nosotros deseamos obtener, le damos a aceptar. Y todo esto concluía que R es igual a 0.806. R es negativa porque las cantidades del consumo de combustible en carretera disminuyen conforme al peso del automóvil que aumenta. ¿Cómo lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de la regresión sea negativa? El valor crítico de R está entre el 0.361 y el 0.335, suspendiendo un nivel de significancia del 0.05. Valor de P es igual a 0.000. Existe suficiente evidencia para sustentar de la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades del consumo de combustible de carretera. 11. Predicción del consumo de combustible en la carretera. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Supongamos que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Igual, el valor predicho se proporciona en la selección de ajustes de valores pronosticados para la nueva observación. Y es igual a 27.028 millas sobre galón. Igual es ingresar a Minitab, ingresas todos tus datos, te vas a regresión, de ahí vuelves a irte a regresión y te vas a ajustes y de ahí te sale un recuadro donde vamos a seleccionar igual lo que viene siendo el peso. De ahí volvemos a ingresar a estadísticas, regresión y ahí nos va a arrojar unos ciertos datos donde igual nos va a salir un recuadro y vamos a ingresar la cantidad dándole a aceptar para así arrojarnos la información que acabo de mencionar, que viene siendo el valor predicho se proporciona en la sección ajuste de los valores pronosticados para la nueva observación, donde Y es igual a 27.028 millas por galón. Bueno, en el 13 dice: a continuación se representan los valores del índice de precios del consumidor IPC y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10.1 del problema capítulo. Aquí nos muestra igual una tablita donde concluimos que la A en la variación explicada es igual a la sumatoria. Esto nos da el 2.671. La B, la variación inexplicable, que nos da el 0.0803. La C, la variación total, que nos da un 2.7283. El D, coeficiente de determinación, es la variación explicada dividida por la variación total, que sustituyendo los datos nos da el 0.9790. El E es el error estándar de la estimación, es el 0.1417. Coeficiente, ejercicios de la página 567 a 570 en los ejercicios 2, 4, 6, 8 y 12. 10.5. Regresión múltiple. 2. Coeficiente ajustado de discriminación. A. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R2 ajustada es una mejor medida que R2? Esto sería: el R2 es ajustado, tiene una cuenta el número de variables en la ecuación de regresión, mientras que el R2 ignora el número de variables. B. Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable inicia de predicción de la estatura de la madre produce una R2 ajustada de 0.623. Y los variables de predicción en la estatura de la madre y la estatura del padre dan como resultado un R2 ajustada de 0.637. Si el uso de los variables de predicción produce un R2
ajustar mayor, porque es mejor ecuación de la regresión en una sola variable de predicción. Bueno, el B es debido a que los valores de R2 ajustados son casi idénticos y el modelo es menos complejo y por lo tanto las variables adicionales no mejoran significativamente el modelo. 4. Respuestas y variables de predicción. Se obtiene una ecuación de regresión utilizando datos muestriales que consisten en los precios de venta de casas. Según el conjunto de datos del 23 del apéndice B, en esa ecuación representa el precio de la venta predicho X1, representa precio lista, X representa impuestos anual. Identifique las variables respuestas. Dice, la variable de la respuesta es Y, por lo tanto la presión de venta, las variables de predicción son X1 y X2, por lo tanto el precio de la lista y el monto de impuestos son anuales. Nos muestra aquí una tabla. Dice 6. Mediciones de cigarrillos. Identifique lo siguiente. A. El valor de P se da a la extrema derecha de la salida en A, sección de análisis de variancia. P es igual a 0.317. B. El valor del coeficiente múltiple de determinación de R2 se da a la salida como R. Esto es igual a 9.9%. C. El valor ajustado de R2 se da en la salida como R. Esto es igual a 1.7%. 8. Mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 megas de alquitrán y el 15 miligramos de CO. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea muy buen valor de predicción. ¿Por qué? La nicotina es la 1.59 más 0.023 nos va a alterar el 0.0525, reemplazando la nicotina con 1 menos 59 más 0.02331 por 26 menos 0.0525 por 15 es igual a 1.4031. El valor del coeficiente de determinación múltiple de R2 es el 9.99% y el valor de ajustado de R2 es el 1.7. Son ambos muy pequeños. Aquí en este dice precios de venta de casas. Aquí nos muestra una tabla con cierta información. 12. Una casa está en venta con un precio de lista de 400,000. Tiene una área de habitación de 300 pies cuadrados y está construida sobre el terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor del predicho del precio de venta? Es posible que el precio de venta predicho constituya una buena estimación. Es posible que el precio de venta predicho sea muy exacto. Aquí ingresamos los datos en Minitab. Estos datos los agarramos del libro. Ahí viene una tablita. Nos vamos a estadística, regresión y ajustes de modelo de regresión. De ahí nos sale un recuadro. De ahí ingresamos los datos de precio de venta en esta parte y precio de lista. Le damos a aceptar y nos arroja la información. Nos volvemos a ir a estadística, a regresión y ajustes subconjuntos. Después seleccionamos el precio de venta y el precio de lista y le damos a aceptar. Aquí, precio de venta, precio de lista, le damos a aceptar. Después nos arroja una información. Nos vamos a estadística, regresión, subconjuntos, seleccionamos precio y venta y listo. Le damos a aceptar y nos arroja la información, dándonos que sí hay una relación entre el precio de venta y de lista.
En el D-6 dice la elaboración de modelos. La tabla de lista de las cantidades de los incrementos semanales de los salarios en dólares y especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Telextronic. Aquí nos dan una tabla que viene siendo año 1, 2, 3, 4, 5, incremento 10, 12, 14, 16, 18. Ingresamos los datos, ingresamos los datos en Minitab, nos vamos a estadística, regresión y gráfica lineal ajustada. De ahí seleccionamos, nos sale un recuadro donde vamos a seleccionar el año, el incremento y le damos a aceptar. De ahí nos arroja una gráfica donde ya nos da el resultado que el año está en el eje horizontal y aumenta en el eje vertical al patrón en el diagrama de dispersión es más preciso, es más parecido a un patrón lineal. O en el 7, la tabla lista de estadística. Por encima del suelo por el caso del objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo t es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Igual aquí nos da el tiempo, nos dan un valor de 1, 2, 3, 4 y 5. Distancia 484, 436, 356, 244 y 100. Nos vamos a estadística, ingresamos los datos nuevamente, nos vamos a estadística, nos vamos a regresión y nos vamos a gráfica de línea ajustada. De ahí nos sale un recuadro donde nosotros vamos a seleccionar el t, la distancia y vamos a ponerle a seleccionar la parte donde dice cuadrático. Le damos a aceptar y nos arroja la tabla dándonos la información que necesitamos. Entonces, por lo tanto, el patrón en el diagrama de dispersión es más parecido a un patrón cuadrático porque el patrón es la parte superior de una parábola, como se muestra aquí. Precio del boleto del metro. Utilice los datos del año y el precio del boleto del metro, incluidos en la tabla 10-1 en el problema del capítulo, sea X el año con 1960 codificado como 1, 1973 codificado como 14 y así sucesivamente, sea y el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Igual, abrimos Minitab, ingresamos nuestros datos, nos vamos a estadística, a regresión, de ahí le damos clic en donde dice gráfica de línea ajustada, nos sale el recuadro donde vamos a seleccionar el año y el boleto y le damos a aceptar, donde nos arroja una gráfica dándonos el resultado. Entonces, 11 muertes de manatíes por barcos. La siguiente tabla lista del número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcule el número de proyectos de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes del 2006 fue del 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de las muertes de Matías y el número de muertes proyectadas? Aquí nos dan una serie de 16, 24, 20, 15, 34, 33, 33, 39, 43, 50, etc, etc. Entonces por resultado nos da que el cuadrático es igual, y es igual a 0.00802808 por 2 más
2.45538x más 15.3223, donde 1980 se codifica como 1. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineal, exponencial y de potencia. El número proyectado de 87 nos deja mucho al número real de 92. 13. Experimento de física. Un experimento para una clase física explica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia que cae de diferentes tiempos. Después de ser soltada, los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecte la distancia para el tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Aquí nos muestra una tabla donde dice que tiempo, el primer valor es 0, el segundo es 0.5, el siguiente es 1, el siguiente es 1.5, luego 2, 2.5 y 3. Para la distancia es 0, el siguiente sería 1.2, el siguiente 4.9, 11.0, 19.5, 30.5 y 44.0. Cuadrático. Y es igual a 4.90 x2 menos 0.0286x más 0.00476. Por lo tanto, el modelo produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Bueno, pues esto sería todo. Espero eh, aprobar esta unidad y pues sería todo, profe. De mi parte, muchísimas gracias por su atención.